Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Y en primer lugar quiero expresar que el señor director del RIDEA no podía asistir a este acto de presentación de este ciclo, ya que ha tenido unas urgencias y tuvo que desplazarse. Lo hago yo en su... me ha pedido que haga esta presentación. Hoy comenzamos un nuevo ciclo, en este caso dedicado a algo tan interesante desde el punto de vista de la naturaleza asturiana y la economía asturiana como es el aspecto del mundo forestal asturiano. El título de este ciclo de conferencias, Presente y Futuro del Mundo Forestal Asturiano, está coordinado por mi colega Juan José Mangas Alonso, que luego intervendrá, y está estructurado en un total de 5 conferencias, todas ellas más o menos trabajadas con un objetivo común, que es conocer cómo se está estructurando todo este mundo forestal, las herramientas que se han utilizado para el estudio y la obtención de datos de este mundo forestal. Otro aspecto muy importante es el rendimiento de nuestros cultivos, evidentemente desde el punto de vista también de los árboles que forman parte de este mundo forestal, y evidentemente tener en cuenta los ecosistemas forestales que pueden ocupar estos hábitats, estos nuevos hábitats. Pues también se hace un análisis en la 4ª conferencia sobre este aspecto, ¿no? Y cómo no, la última conferencia va a estar dedicada pues a las innovaciones en los productos de la madera del castaño que durante muchísimo tiempo se consideró que era un árbol alóctono, es decir, un árbol introducido por los romanos para con sus frutos, castañas, dar alimento a los trabajadores, no digamos que eran obreros, trabajadores de las minas de oro de estos territorios del noroeste ibérico. Y como se ha demostrado ya hace varios años, el castaño es un árbol autóctono de estos territorios, vive en estos territorios desde hace más tiempo que el mismo haya, Fagus sylvatica, que eso nadie duda de que sea autóctono, y por lo tanto, desde hace un cierto tiempo el castaño se ha incorporado a nuestros árboles autóctonos y productivos de gran interés. Todo esto se va a ver a lo largo de estos ciclos de conferencias, y hoy evidentemente va a comenzar con una primera que un colega mío, Juan Pedro Majada Guió, nos va a ilustrar sobre necesidades actuales y futuras del I+D+I forestales. Paso la palabra a mi compañero y coordinador del ciclo, que es Juan José Mangas Alonso, para que explique todos estos aspectos globales del ciclo y también haga la presentación del conferenciante de hoy. Gracias, Tomás. Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia, y sobre todo quiero expresar mi agradecimiento. Voy a quitarme la mascarilla para que me veáis mejor. A Juan por la disponibilidad y disposición a poder celebrar este ciclo con todo el personal del Centro Tecnológico de la Madera, y por tanto quiero agradecer expresamente esa actitud tan positiva y tan colaboradora. Juan es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Oviedo y ha realizado su formación postdoctoral en Francia, en centros de investigación tanto del ámbito agrario, del INRA, como del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Después pasa a ser, si no tengo mal apuntado, pues un contrato postdoctoral en la Universidad de Oviedo, y después ya se empieza a introducir en el mundo de la industria como consultor en una multinacional sueco-finlandesa dedicada a la producción de pasta de papel y celulosa y el packaging, trabajando fundamentalmente en lo que es los recursos genéticos, en la optimización de los sistemas de procesos. Ya de vuelta se incorpora en Villaviciosa, que tuve el honor ya de acogerlo junto con que era el gerente del SERIDA en el año 2002, y yo era responsable del área de investigación. Y se incorpora en el SERIDA con un contrato Ramón y Cajal del programa INIA, Comunidades Autónomas, y se encarga de la puesta en marcha del programa de investigación forestal del SERIDA,
y ahí hemos convivido tanto él como yo en el ámbito de la investigación, yo en la gestión y él en el programa, y he de decir de manera clara e inequívoca que había sido un total éxito la puesta en marcha de ese programa de investigación, todo lo que se desarrolló en grado en la estación experimental y toda la cantidad de equipamiento y recursos que ahí se implementaron, hasta que en el 2008, una vez acreditado ya como I3, consigo un contrato permanente del Principado con el mandato de poner en marcha el Centro Tecnológico de la Madera, del cual ya es director desde 2009, creo recordar, hasta la actualidad. Todo su bagaje de investigación, tanto en el ámbito de la frontera científica en el que haya podido trabajar, como la parte más aplicada de innovación a empresas, lo acreditan las más de 70 publicaciones indexadas, y los múltiples proyectos de investigación competitivos en el que ha actuado como investigador principal, tanto en el ámbito de la ciencia y tecnología como en la colaboración con empresas, pero también ha trabajado en el ámbito de la formación, en tesis doctorales y como profesor asociado de la Escuela de Ingeniería Forestal, ¿no? Por tanto, estamos ante un auténtico experto en el mundo forestal de la investigación y la innovación tecnológica, y quiero remarcar que realmente pues, ha sido un impulsor, es lo que ahora mismo podemos estar viendo en el ámbito de la innovación tecnológica y de la investigación en Asturias, pues es una obra de Juan y todo su equipo, ¿no? Como apuntaba Tomás, la conferencia de hoy, que trata de ver un poco las novedades, los objetivos de investigación, desarrollo e innovación presentes y futuros, pues tiene que ver con que un sector forestal, como cualquier otro sector, pues necesita para un potencial desarrollo de una competitividad, y esa competitividad la tiene que dar el conocimiento y la innovación, sobre todo en un mundo totalmente globalizado, en el que la interdependencia es tremenda, y por tanto esa competitividad es absolutamente vital para progresar. Pero además está azotado, como lo estamos todos, por un cambio global, y ese cambio global está absolutamente vinculado por una crisis climática que lógicamente también afecta al ámbito forestal, y donde también surgen oportunidades que en este momento Europa ya reconoce con la Agenda 2030, en cuanto a que todos los procesos que el mundo occidental ha puesto en marcha en relación con la descarbonización, pues abren unas oportunidades muy importantes para este sector, y de hecho todo lo que es la cadena de valor del monte a la industria está siendo cada vez más valorizada por la sociedad y por muchas otras disciplinas. Por tanto, los retos en investigación e innovación son muy complejos, y de hecho el modo de abordarlos, como ocurre en otros ámbitos, en otras temáticas, pues tiene que ser a través de una integración interdisciplinar de las diferentes modalidades científicas, y sobre todo tratando de desarrollar evidentemente modelos sistémicos que sean que engloben un estudio de variables muy complejas que interaccionan y que puedan, por tanto, abordar esa resolución de esos problemas. Ya para finalizar, pues esperamos que los objetivos de investigación se centren fundamentalmente en lo que se pueda exponer en los clásicos, como tiene que ser pues, la silvicultura o los recursos genéticos, o bien en lo que es la transformación de madera en primera y segunda transformación, pero también lo que son ya más emergentes, como son las biorefinerías, la bioeconomía, la transformación digital y la innovación social. Todo eso espero que Juan nos lo explique, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por tu tiempo, y espero que disfrutemos de esta conferencia. Muchas gracias. La mascarilla. Bueno, buenas tardes a todos. Pues estoy encantado aquí de estar con dos personas con las que he trabajado mucho tiempo. En el aspecto docente de la universidad, con Tomás, con el que he estado vinculado muchísimos años en cursos de doctorado, más de 15 años probablemente.
y con Juanjo, que como ha comentado, pues era mi director de investigación cuando entré en el Serida. Bueno, gracias al RIDEA por organizar estas jornadas y por confiar en la Fundación, que va a explicar o va a intentar poner de manifiesto algunos de los avances que se han hecho estos últimos años en I+D más y forestal. ¿Necesitas ver o decir? No, yo lo vale. Bueno, explicar el I+D más de forestal en 45 o 50 minutos es complejo. Entonces, voy a intentar dar una visión muy general de las cosas que se están haciendo aquí, las que se están haciendo fuera, separando, digamos, la conferencia en tres partes bien diferenciadas. Digamos que hay una parte clásica, que es la del aprovechamiento de la cadena de valor monte-industria, tal y como se le ha conocido hasta hace 10-15 años, depende de los países. En algunos países ha cambiado más rápido, aquí estamos empezando a cambiar ahora. Y esa cadena clásica parte de una explotación del bosque, cultivado o no, para, a través de una primera transformación, hacer una serie de productos sólidos que se incorporan en productos de la construcción o en un uso térmico o en materia prima para hacer pasta de celulosa. Básicamente, digamos que esa es la cadena de valor tradicional de la madera, pues, que ha venido de cientos de años hacia nuestros días, acabando este siglo pasado. En esta cadena de valor, digamos, clásica, la tradicional, pues tendremos como distintas fuentes de materia prima, coníferas, frondosas y eucalipto. En función de los países, por ejemplo, aquí nosotros en España casi toda la pasta de celulosa se hace a partir de eucalipto, en otros países no, es más de coníferas, en otros, por ejemplo en Francia, se hace de frondosas, de mezclas de frondosas, la pasta de celulosa, que generan productos distintos, unos para cartón, otros para papel de alta calidad, de alta gama, depende un poco de las especies. Pero luego tendríamos, digamos, que el uso sólido, en que estaría a vuestra izquierda, que sería aserrado, en el que tenemos, ahí veis un poco las cosas el porcentaje de peso que tiene en España, pues las coníferas, el eucalipto y otras frondosas. Y luego hay una industria de transformación en el que es el mundo del tablero, ¿no? Aquí tenemos grandes multinacionales que hacen tablero, MDF, de partículas, contrachapados, todos los muebles baratos que compramos tienen este tipo de material, ¿vale? Un chapeado por encima sobre un tablero de aglomerado, en el cual pues, se trata de virutas de madera con una serie de colas y aditivos, y a partir de ahí se hacen pues, los productos que todos vemos, que han abaratado los muebles una auténtica barbaridad y han acabado con el negocio del mueble macizo prácticamente en Europa, ¿vale? Y tenéis ahí abajo, esta es una diapositiva que no es reciente, pero ahí abajo ahí tenéis una cosa que se llama CLT, ¿no? Que veremos que ha revolucionado el mundo de la construcción con la madera, y os voy a poner después un vídeo para que veáis hasta qué punto esto ya no es ciencia ficción, ¿vale? Entonces, en esta cadena clásica, pues tendríamos la producción de embalajes, carpintería, ebanistería, mobiliario, objetos de madera y lo que sería cartonaje y pasta de celulosa. Bueno, digamos que es nuestro sector, nuestras commodities, básicamente lo que hemos estado haciendo estos últimos años. Dentro de ese esquema clásico, de esa primera parte, pues digamos que tenemos una parte de los recursos genéticos, ¿vale? Los cultivos forestales, tenemos la gestión forestal y tenemos la primera transformación y la segunda transformación, ¿no? Que da lugar a estos productos dentro de este esquema, digamos, clásico. La mejora genética, igual que ocurre en otras especies, pues hay distintas aproximaciones, que no procede entrar aquí porque no tenemos tiempo, pero digamos que básicamente se ha centrado en seleccionar árboles, padres y madres, que tienen una buena calidad en cuanto al crecimiento y en cuanto a aspecto sanitario, y se han utilizado esos padres y madres para o bien plantar esos hijos y seleccionar sus hijos, seleccionando los mejores hijos de las mejores madres, o bien injertando esas madres buenas en un huerto para tener semilla de alta calidad, ¿vale? Pensar que los árboles, nosotros sabemos cuál es la madre, no sabemos quién es el padre. Podemos tener una madre y 100 padres o una madre y 500 padres, ¿vale? Entonces digamos que hay varias vías para hacer esto. Pensar que en la época de los años 60 del siglo pasado, pues hay programas que se han iniciado y que después de 50 años están en la tercera generación. Las nuevas tecnologías han borrado todo eso, ¿vale? Ya no existe ese tipo de aproximación de mejora genética que había antiguamente. La mejora genética clásica básicamente se centraba en seleccionar árboles con buena forma, buen volumen, poca ramosidad, porque no interesan mucho las ramas, como veremos luego, y no mucho las propiedades tecnológicas, ¿no? Aquí tenéis algunos de los árboles seleccionados en el programa de mejora de pino pinaster, pino aquí pino de la costa, y abajo tenéis una masa de pinos de la costa, en Barcia, donde no ha habido ningún proceso, digamos, hay un proceso de evolución natural, donde se ve que hay pinos que pueden parecer árboles frutales, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso de diversidad genética que se ve claro en las masas de pinos que tenemos.
Aquí nosotros seleccionamos, lógicamente, los que están en los extremos y a partir de ahí pues tenemos semillas con las que trabajar, ¿no? ¿Qué innovaciones se están haciendo dentro de este esquema clásico, de esta primera parte? Pues generalmente se están introduciendo propiedades tecnológicas, ¿vale? Propiedades tecnológicas a la hora de seleccionar los árboles, no solo que crezcan mucho, sino que tengan una densidad alta. ¿Por qué? Porque al final tengo en el mismo volumen de madera más madera, porque pesa más, ¿no? Con el mismo volumen tengo más peso, ¿vale? Si obtengo pasta de celulosa, el rendimiento de pasta de celulosa por tonelada de materia prima es más alto. Si tengo densidad mayor, esas vigas que se sacan de esos árboles tienen mayor módulo de elasticidad y módulo de rotura, que son esos códigos que tenéis ahí, ¿vale? Por lo tanto, tiene más valor añadido seleccionar árboles que tengan más densidad porque tienen mejor comportamiento y usabilidad en la construcción que un árbol que tenga baja densidad. Todo este tipo de nuevas aproximaciones se pueden hacer gracias a que existen técnicas, tenéis ahí algunas, de ultrasonidos, los que tenéis ahí con unos sensores amarillos a la izquierda. En función de la velocidad de propagación de la onda se pueden desarrollar modelos para saber qué módulo de elasticidad y módulo de rotura va a tener la madera que salga de ese árbol, ¿vale? Se pueden hacer resistografía, con lo cual se pueden hacer perfiles y saber la densidad exacta que van a tener los anillos de esa madera cuando se corte. Todo este tipo de técnicas, estos modelos, nosotros aquí desarrollamos ese tipo de aproximaciones, permiten seleccionar árboles no solo que sean grandes, bonitos, sino que además tengan unas buenas prestaciones tecnológicas el día de mañana. Nosotros trabajamos a nivel puntual, pero los países punteros, que en este caso pues sería Nueva Zelanda, Canadá, los países nórdicos, ya hacen esto mismo, pero a una escala 3D, ¿vale? Una escala 3D en el cual hay un robot que establece el módulo de elasticidad, el módulo de rotura, la densidad a nivel de píxel, que sería esta foto que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Con lo cual ellos tienen una estimación más precisa de la selección que están haciendo, de esas propiedades tecnológicas que van a tener esos árboles del futuro. Son tecnologías que nosotros no están a nuestra disposición hoy por hoy, ¿vale? Pero que ya se están aplicando de forma rutinaria. Otras tecnologías que se utilizan, en este caso si estamos utilizando nosotros, sería poder y cuantificar exactamente la forma de los árboles y la ramosidad, el tamaño de las ramas, la forma de las ramas, el ángulo de las ramas. Habitualmente eso se hace con una serie de índices, tiene poca, tiene mucho, tiene muchísimo, tiene poquísimo. Pues ahora hay tecnologías a través de nubes de puntos, en este caso de un láser terrestre, en el cual desarrollando algoritmos matemáticos puedes llegar a extraer el perfil del árbol, saber la sinuosidad que tiene, el volumen de madera que se va a extraer en la transformación en formato de tablas de este tipo de árboles y además la cantidad de nudos que va a tener, ¿vale? Por lo tanto, se puede hacer una selección mucho más precisa, ¿vale? Pues se utilizan técnicas, en este caso nuevas tecnologías basadas en tecnologías láser, en este caso, ¿vale? Estas tecnologías láser, esto es un proyecto nuestro, permiten incluso poder extraer de una nube de puntos exactamente el volumen de cada árbol. O sea, se puede extraer cada árbol. Y superponiendo distintas tecnologías, que una de mis compañeras va a exponer algunas de estas herramientas, podemos llegar a saber el nivel de resistencia a estrés hídrico de un árbol, el nivel de resistencia a patógenos, el estado nutricional en un ensayo de un árbol o la vigorosidad que tiene un árbol, ¿vale? Aunque parezca ciencia ficción, los árboles están geoposicionados con una precisión centimétrica y a través de drones se puede extraer, como veis, cada árbol está identificado con un color y superponiendo distintas fuentes de datos podemos llegar a saber qué árbol, si está en un sitio donde hay estrés hídrico, qué árbol es el que es interesante seleccionar en base a su comportamiento respecto a estrés hídrico. Por ejemplo, esto lo estamos haciendo en Jaén para el Ministerio en Encina. Bueno, entonces llegamos a saber de una forma muy precisa qué árboles son los que interesa seleccionar. Las aproximaciones clásicas para hacer ese tipo de trabajo son tan costosas en tiempo y en mano de obra que no se pueden hacer, ¿vale? Este tipo de nuevas tecnologías nos permite en un día de trabajo escanear los árboles de 10 hectáreas, ¿vale? Y si están totalmente identificados, en 2-3 días de trabajo tienes los datos precisos de cada copa de cada árbol, ¿vale? Esto ya son herramientas que se están desarrollando y ya hay algunas que ya están operativas y que se están introduciendo ya en los programas de mejora, porque al final interesa a un árbol que crezca mucho, pero también que sea resistente al cambio climático en cuanto a su comportamiento hídrico, ¿no? El mundo del Big Data
al final, lo que con todas estas tecnologías, digamos que antiguamente nosotros teníamos un individuo que tenía su fenotipo, ¿vale? Es rubio, ojos azules y gordito, o es rubio, ojos azules y delgadito, y tenía un genotipo, ¿vale? Que con técnicas que han avanzado muchísimo se puede hacer una disección de ese genotipo, un análisis del ADN, de los SNPs, de toda la estructura que tiene el genoma de ese individuo. Ahora mismo lo que interesa es tener lo que se llama fenoma, ¿vale? Digamos, tenemos de un genotipo se puede llegar a establecer una relación entre los genes y el fenotipo, y utilizando Big Data pues se va a poder llegar a hacer selección asistida por genómica, por marcadores, en el cual se va a poder incluir pues un montón de caracteres que no se incluían antes, ¿no? Propiedades tecnológicas, resistencia a factores bióticos, resistencia a factores abióticos, resistencia a plagas, luego veremos algún ejemplo, resistencia al estrés, o que tenga un valor añadido en la transformación de ese producto de un 10, 15 o 25%, simplemente porque la materia tiene un 10 o 15 o 25% más de densidad neta que la que tenía antiguamente cuando se hacía un programa de mejora clásica, ¿vale? Por lo tanto, esto es, digamos que supone un cambio disruptivo el utilizar todas estas tecnologías, en el sentido de que lo que uno va a hacer es seleccionar unos individuos que van a ser más sostenibles en el futuro respecto a los cambios que se avecinan, y además en muchos casos se puede llegar a un equilibrio entre lo que le interesa al propietario del terreno y lo que le interesa a la industria. Hay modelos de selección en los cuales se contraponen los compromisos del que le interesa producir mucho volumen y del que le interesa producir mucha calidad, ¿vale? De forma que al final dices, bueno, no voy a producir todo el volumen que necesito porque no tiene la calidad que le interesa a la industria, voy a producir un poquito menos, pero a cambio tú vas a producir un poquito menos pero de esta calidad y yo te lo voy a pagar mejor. Esto ya se está haciendo en Sudamérica, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, aquí no, ¿vale? Pero ya se están haciendo este tipo de aproximaciones que son win-win, tenemos que ganar todos. Selecciono material para que tú produzcas de forma sostenible, que produzcas mucho más, pero con un valor añadido que yo voy a monetizar después en la transformación de mi madera, ¿vale? Es un tema complejo. Cualquier cosa que tengáis dudas, no tengáis problema en levantar y preguntarme, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, digamos que este tipo de planteamientos, hay varias iniciativas a nivel mundial que al final lo que van a conectar son bases de datos de información de especies, ¿vale? Donde se incluye todo este tipo de cuestiones que estoy comentando, ¿vale? Pensar que hace 20 años lo que se miraba era el volumen y la forma, nada más, ¿vale? Lo que se miraba en los programas de mejora. Lógicamente, todas las empresas grandes y países que apuestan por esto a medio y largo plazo, no lamentablemente el nuestro, están revisando todos sus programas para introducir todas estas tecnologías e introducir estos caracteres de selección, ¿vale? Sobre todo lo que tiene que ver con resistencia a cambio climático, ¿vale? Cambios de clima, por ejemplo. Los países nórdicos están haciendo un trabajo muy interesante, pero al final pensar que cada vez la primavera va a llegar antes, pero pueden llegar heladas tempranas, o sea, hay una serie de cuestiones muy importantes que pueden afectar mucho a las plantas en general y a los árboles también, ¿no? Y esto se está revisando de una forma importante en todos los países boreales y en algunos países de Sudamérica. Una vez que tenemos estos materiales mejorados, pues digamos que hay mucha tecnología para optimizar. Bueno, os comento un poco para no retrasar mucho. Los sistemas, una vez que tenemos los materiales, digamos que mejorados, hay varias vías para hacerlos, ¿vale? Con semilla, de esos huertos semilleros que digamos que son las supermadres, de los padres que hay alrededor, porque generalmente la forma barata de hacer la semilla no se hacen polinizaciones controladas, y que hay alguna empresa grande que las hace, pero pocas. Entonces yo sé el valor de la madre y lo tengo cuantificado, ¿no? Y esta semilla se recoge de esos huertos, se produce planta y se planta mejorada genéticamente. Pero también se puede hacer propagación clonal, ¿vale? Pues al final, cuando vais a comprar un manzano, una variedad Golden, está injertada, ¿no? Pues siempre es la misma variedad. Hay variedades también para especies forestales. En este caso pueden ser clones, familias clonales, hay una panoplia importante de posibilidades. Y para ellas pues se desarrolla tecnología, sobre todo en la parte de propagación clonal. Tanto en propagación clonal por esquejado ciertamente particular o por biogénesis somática. ¿Bien claro? Bueno, como os comentaba, hay mucha innovación en cuanto a sistemas de propagación clonal para hacer
planta barata, ¿vale? Planta barata de altísima calidad. Dentro de los sistemas de propagación que más se están utilizando, pues digamos que serían los sistemas que se llaman mini esquejado con jardín clonal, que son las cosas que se pusieron a punto cuando yo estaba enseguida para conífera. Se utiliza mucho en el mundo del eucalipto, que permite hacer una planta clonal muy barata, muy barata. Digamos que ahí lo que se hace es un material mejorado genéticamente. Ese material, pues, tenemos una planta en casa, se cogen esquejes muy pequeños, unas condiciones muy controladas, se raíza esquejes que pueden tener 2-3 centímetros, y a partir de ahí se esquejan y se hacen ciclos, ¿vale? Entonces esa planta madre se utiliza como planta madre, se esqueja varias veces, pues se llama jardín clonal virtual, ¿vale? Porque tengo unas plantas que son plantas madres durante una serie de ciclos y se hacen muchas plantas de una forma barata, ¿vale? Vale, aquí tenéis un ejemplo práctico operacional de una colección de material mejorado genéticamente de pino que está plantado en 5 sitios distintos de España, Francia y Portugal, ¿vale? Una colección de más de 650 clones que se han desarrollado, se han producido a partir de esta técnica especial que os comento, que se utiliza en el mundo industrialmente. Aquí tenéis, estos son los invernaderos de Villaviciosa, realmente. Y como veis ahí, 650 clones plantados en España, Francia y Portugal. Por ejemplo, la empresa en la que yo trabajaba produce 1,5 millones de plantas por esta técnica al año de eucalipto. Vale, 1,5 millones. También hace planta de semilla. Pero hay multinacionales que hacen solo planta clonal, otras que hacen planta semilla, otras que hacen planta clonal para ciertos sitios porque son especialmente desarrolladas para esos sitios y para otros producen semilla. Depende un poco de la estrategia de las empresas, ¿vale? Realmente los estados en el sur de Europa producen planta por semilla, pero hay otros países que utilizan técnicas más sofisticadas, ¿vale? Las técnicas más sofisticadas de propagación de material mejorado se llaman técnicas de embriogénesis somática, ¿vale? Digamos que a partir de una semilla tú puedes desarrollar con técnicas de cultivos de tejidos un cultivo de embriones que es capaz de generar miles de embriones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues yo tengo unos individuos seleccionados, inicio los cultivos, el cultivo en una cámara de cultivo, ¿vale? En un laboratorio. Una parte de ellos los criocongelo, ¿vale? Los crioconservo a temperatura de criocongelación. El resto los maduro, los pongo en el campo. Los que son muy buenos me voy al banco, los descongelo, los amplifico y los produzco. Y los otros los tiro. ¿Qué es lo que ganan las empresas que hacen esto? O estados, que hay en Canadá o países nórdicos hacen esto, o en Chile, por ejemplo, se hace en Radiata, que gano mucho tiempo, ¿sí? Porque yo hago cultivos con capacidad de multiplicar exponencialmente un montón, pero de todos esos que hago, a lo mejor solo son interesantes comercialmente 5. ¿Vale? Luego yo, cuando tengo mis 5 ya validados en campo, al cabo de 3 o 4 años, voy a mi criocongelador, me saco esos 4 o 5, los propago y los otros los tiro a la basura y inicio el ciclo, ¿vale? Esto se está haciendo rutinariamente en varios países. Ahí tenéis, bueno, hay mucha tecnología que desarrollar, pero ya se está haciendo comercialmente. En Radiata se está haciendo comercialmente desde hace varios años, ¿vale? Esto que implica que se puede avanzar mucho más rápido, además incluyendo todas estas tecnologías que os he comentado antes ya, de seleccionar pues materiales que están muy alejados genéticamente entre sí y que además tienen unas propiedades tecnológicas y de resistencia a enfermedades, por ejemplo, que no tienen nuestros materiales genéticos, que sufren muchas enfermedades y los suyos no. Vale, una vez que tenemos los materiales mejorados, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que validarlos en condiciones de uso, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los árboles, en contra de lo que mucha gente piensa, tienen una ventaja, que es que son muy agradecidos, casi nunca se mueren, pero eso no quiere decir que crezcan bien en casi todos los sitios, ¿vale? Entonces, hay materiales genéticos que crecen muy bien en casi todos los sitios, o en muchos sitios, hay materiales genéticos que crecen muy bien en algún sitio, pero en otros fatal, ¿vale? Eso se llama interacción genotipo-ambiente. Hay individuos que son muy plásticos y lo mismo les da vivir con poca comida y con mucha, pero otros, si no tienen mucha comida, simplemente no crecen, ¿vale? Entonces, es importante validar en las condiciones de uso los materiales mejorados, porque si no le podemos darle pues gato por liebre al usuario final. Podemos decir que esto es un material mejorado y resulta que lo pone en su zona y dice, pues esto no crece nada. Puede no crecer nada, sinceramente,
siendo un material espectacular. Pero a lo mejor es un material espectacular que requiere unas condiciones que tú no le estás dando, ¿vale? Entonces, todo este tipo, este es un ejemplo de eucalipto, podríamos poner otros ejemplos, ¿vale? Lo que requiere es una validación en condiciones de uso reales y una modelización de la productividad y de los crecimientos reales, ¿vale? En esas condiciones de uso. Solo así le puedes dar garantía al usuario final de que no les estás engañando, ¿vale? Este es un proyecto que estamos haciendo para buscar alternativas a Eucalipto globulus donde ya hay eucalipto, porque Eucalipto globulus, que sabéis que está aquí en la cornisa cantábrica, tiene muchísimos problemas sanitarios, muy gordos en algunas zonas. Y lo importante es poder tener una alternativa y que esos cultivos no se abandonen, que sería un problema ecológico realmente, siendo pastos de incendios y bueno, una vez que se abandonan es lo más habitual, ¿vale? Aquí, ¿qué interesa? Pues, por ejemplo, esta aproximación que nosotros hemos hecho, pues juntar los mejores materiales que existen en Europa, ¿vale? Llegando a un acuerdo con compañías como las que están ahí, y al final, pues nosotros no le preguntamos a los eucaliptos si hablan portugués o no, es decir, si el material que se adapta mejor a unas condiciones de uso, pues viene de Lisboa, pues viene de Lisboa, ¿no? Nos da un poco igual. Aquí, ¿qué hay? Pues hay materiales resistentes a esas enfermedades, a esas plagas, resistentes a condiciones de sequía estival. Entonces, lo que se persigue, independientemente de que sea bonito, con todas las especies, es buscar un material que sea robusto y que sea adaptable a las condiciones edafoclimáticas en las que se van a poner con los riesgos de enfermedades que tienen estas especies, que generalmente son más intensos en los cultivos forestales, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de estos, son 13 genotipos evaluados a los 3 años, ¿no? Y estos son daños de un hongo que se llama Mycopsphaera, bueno, un subgrupo de hongos, un género, ¿vale? Y aquí veis, por ejemplo, el número 5, en un sitio donde hay muchísimo ataque de hongos, pues prácticamente no llega al 20% de ataque, mientras que hay otros que veis que están entre 40, 50, 60. ¿Qué ocurre? Que los que tienen 60, 70 se caen todas las hojas, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y pierden 4 años de crecimiento. Mientras que el que está en estos niveles bajos, como este hongo solo ataca las hojas juveniles, al cabo del 2.º año crece y se acabó, ¿no? Entonces, esto implica poner unos árboles que pierden un 20% de su crecimiento, 30%, depende de la afectación, a no perderlo, simplemente porque utilizas un material que resiste. Entonces, a estos hongos en concreto, ¿vale? Bueno, este es Mycopsphaera, como os decía. Vale, tenemos materiales mejorados, pero luego la industria es muy exquisita en cuanto a qué necesita para transformar la madera. Al que hace pasta de celulosa le da un poco igual. Hombre, si la densidad es más alta, mejor, ¿vale? Porque en un metro cúbico de madera va a llevar más celulosa, ¿vale? Pero al que hace cualquier otra cosa que tenga que ver con madera sólida, todo esto que veis ahí no le gusta nada. No le gusta nada, ¿vale? Nudos muertos, nudos saltadizos, hace bolladura en castaño, desviaciones de fibra, todo ese tipo de cosas, la industria le gusta más bien poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer una gestión para que esos defectos que a la industria de transformación no le interesan, pues no los tenga, ¿vale? Y consiste generalmente pues hacer unas gestiones de podas, eliminación de ramas, sobre materiales mejorados a ser posible. ¿Esto afecta al sector? Pues afecta bastante al sector. Aquí tenéis, por ejemplo, unos modelos que hemos hecho en la cornisa cantábrica para producción de madera libre en 2 especies de pinos. Y como veis, si yo cuando el pino tiene 8 centímetros le quito las ramas, ¿vale? Pues al final cuando lo vaya a cortar, pues tendré un 60% de madera limpia, que no tenga ningún nudo, ¿vale? Mientras que si lo podo cuando tiene 22 años, pues lo que voy a tener es un 10%, voy a perder el dinero, ¿vale? Voy a tirar el dinero a la basura, voy a hacer una inversión que no voy a monetizar. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros intentamos un poco meter se ha metido en las políticas de subvenciones, apoyo a las empresas para que este tipo de cultura de la gestión se introduzca, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el problema que tiene la industria de transformación en España, si quieres hacer productos de alto valor añadido, que es lo que vamos a ver ahora dentro de esta primera parte, es que te puede pasar como esto que tenéis aquí, ¿no? Este es un estudio que hicimos para la madera de castaño de España, ¿vale? De zonas donde no hay gestión, ¿vale? Tenéis el 1,33, es las tablas de alta calidad que se sacan, 1,33, ¿no? De segunda, 2%, y de segunda A, 9%. Lo demás es basura, no vale para nada, leña, para biomasa, para calefacción, ¿vale?
luego tienes un rendimiento que está por debajo del 15%, que es totalmente inviable para un negocio de transformación. ¿Qué es lo que hace gente que transforma? Pues entrar en contenedor de manera limpia de Nueva Zelanda o de Chile en contenedor. Está muy caro, pero a 400 euros. ¿Para qué va a comprar madera aquí? Si va a tener que tirar la mayor parte de la basura. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona este tipo de problemas? Pues con la gestión. Bueno, en el caso del castaño, que el problema que tiene básicamente es que casi todo lo que tenemos es monte bajo, pues generando una gestión de la densidad de las propiedades. Bueno, tenemos una red de ensayos por toda Asturias en las cuales, pues digamos que se evalúa cómo afecta el modelo de gestión, la densidad de arbolado que se deja, sobre el crecimiento, sobre el estado sanitario y sobre la rentabilidad que tiene esa inversión en el valor añadido que le da al productor final en la transformación, ¿no? Que os puedo asegurar que es desorbitada. Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estos modelos de gestión que ya se están utilizando establecen cuándo se puede entrar a hacer una gestión, cómo se deben de podar, con qué árboles se deben de eliminar, cada cuánto tiempo, y qué porcentaje de madera libre de nudos y qué volumen de madera voy a tener. ¿Qué ocurre con esto si no lo haces? Porque al final, digamos que tendríamos una situación en la cual, aquí por ejemplo en Asturias, que es el principal productor de madera de castaño de España, nuestros factores de producto estarían en nuestros primeros cuadros, los dos de la izquierda y el de arriba. Algún árbol así también hay, ¿vale? Pero estos árboles no existen aquí. Cuando un productor necesita este tipo de producto, se va a la Bretaña francesa a comprar, allí sí lo hay, ¿vale? Y paga el doble o el triple que aquí y le meten 1.200 euros de 1.200 kilómetros de camión. Luego sí que hay un interés por una materia prima de alta calidad, ¿vale? Ese factor de precio, pues lo tenéis, bueno, no se ve bien, ese factor de precio lo tenéis de 3 a 10, ¿vale? De una materia prima que aquí, aunque tenemos más de 80.000 hectáreas de buen trabajo, no existe, salvo la gestión que se ha hecho estos últimos años, ¿vale? Que no ha sido, bueno, debería haber sido más intensa, ¿vale? Entonces al final, el hecho de gestionar o no, pues influye a la capacidad de transformación que tiene el transformador. Al final el transformador, si necesita hacer un producto y no tiene el producto de la calidad que necesita, lo trae de Chile, de Nueva Zelanda, de Rusia, de Lituania, le da igual. Nosotros trabajamos para empresas que traen material de todos estos países, de Rumanía, de Georgia, les da igual. Y eso que es un material que no viaja bien porque tiene una densidad baja. Pero al final, en un mundo globalizado, tú echas números y si tengo que tirar el 80% para astillas para calefacción, pues me traigo una madera limpia de Rusia o roble de Rumanía que crecen fantásticamente bien y es más fácil de aprovechar que de aquí. Aquí están viniendo trailers, ahora no, pero porque hay de cuerda, pero están viniendo trailers todas las semanas de Centro Europa y en contenedor de Sudamérica y de Oceanía constantemente. Bueno, a partir de todos estos modelos de gestión, pues lógicamente se modeliza la productividad. Estas son las herramientas que tenemos disponibles para poder calcular de una forma sencilla, casi por cualquier usuario, modelizar la productividad de sus montes, utilizando modelos que ya existen o construyendo unos a partir de unos datos que se pueden meter. Bueno, si alguien tiene interés, animo a que lo consulte y si tiene dudas que nos pregunte, pues son herramientas que sabemos que funcionan muy bien. Las hay disponibles para todas las especies de interés que tenemos en Asturias, ¿no? Vale, llegamos al aprovechamiento. ¿Qué innovaciones se están haciendo en el aprovechamiento forestal? Pues en el aprovechamiento forestal, básicamente, vamos a hacer un poco de patria, pues tenemos muchísimas cosas en desarrollo de maquinaria, probablemente las mejores maquinarias pesadas que existen en España, los fabricantes están en Asturias. Tenemos fabricantes de autocargadores, de camiones forestales, de procesadoras forestales, de empacadores forestales. Esta es una que nosotros colaboramos un poquito con esta empresa que está en Gastropol y se han hecho muchísimas máquinas. Realmente somos un referente en construcción de maquinaria pesada en España. Pensar que la maquinaria que se desarrolla en los países nórdicos, aquí casi no la puedes bajar del camión, porque no la puedes meter en ninguna pista, son tan grandes que hace falta una maquinaria específica. Por eso aquí hay un nicho de mercado interesante para los fabricantes de maquinaria, que lógicamente hacen maquinarias adaptadas a nuestras condiciones logísticas, ¿no? A nuestras pistas.
Más cosas interesantes en el aprovechamiento forestal, que esta es por ejemplo una innovación que trajimos hace años y hay mucha gente que ya la tiene aquí. Pues se trataría de eliminar los cables de acero e introducir cables sintéticos con distinto diámetro, se mejora la ergonomía, mejora los rendimientos, disminuir la peligrosidad laboral. Hay un montón de empresas que ya lo tienen y se puede reparar directamente en el monte. Son cosas que nosotros hemos introducido, son pequeñas innovaciones que al final mejoran mucho la calidad de trabajo de algunos trabajos, básicamente de arrastre de madera, que son trabajos penosos. Vale, pues nos vamos a la primera transformación. ¿Qué tecnologías hay? Pues digamos hay unas tecnologías que son baratas para pequeños fabricantes. Nosotros no tenemos grandes fabricantes como tienen en Austria, en Alemania o en Suecia. Hay tecnologías basadas básicamente en métodos sónicos que permiten hacer una clasificación de las propiedades estructurales, por ejemplo, de la madera. De forma que el que fabrica pues le da valor añadido, porque no es lo mismo que yo venda una viga a que venda una viga clasificada con diferentes propiedades. Si yo puedo hacer eso, puedo pedir más dinero por el que tiene mejores propiedades que por el que tiene menos. Lógicamente, aquí nosotros estamos trabajando con este MTG, con este tipo de equipos, para desarrollar modelos de clasificación automática de madera de conífera y de castaño para uso estructural, ¿vale? Porque eso le da más valor añadido al transformador. Los países que tienen más volumen de producción, grandes empresas, pues están haciendo otras cosas que hoy por hoy no son asequibles a nuestros modelos de negocio, a nuestras empresas. Vale, ¿qué tecnologías hay para clasificación de producto? Al final es importante, porque yo tengo el mismo producto a la entrada de la fábrica. Necesito valorizarlo al máximo, ¿vale? Bueno, esto que os voy a poner no es ciencia ficción, ya se vende y las empresas nórdicas lo tienen instalado, algunas empresas en Alemania, en Austria, y son sistemas que optimizan al máximo, voy a ponerlo un poco para no perder tiempo, que optimizan al máximo el valor que tiene un árbol, un tronco de un árbol. ¿Y cómo hago eso? Pues sabiendo exactamente dónde están las ramas y dónde tengo que sacar las tablas. Este tipo de sistemas que se basan en rayos X, al final lo que hacen es una tomografía 3D en tiempo real de los troncos según van entrando por el tomógrafo, y con un sistema de inteligencia artificial son capaces de decirle a la máquina de aserrado dónde y cómo tiene que hacer y de qué diámetro, perdón, y de qué espesor tiene que hacer las tablas. Esto no es ciencia ficción, esto ya funciona, ¿vale? Es tecnología nórdica que a nosotros nos queda un poco grande porque estas instalaciones son muy caras y nosotros no fabricamos mucho volumen. Nosotros vamos a soluciones tecnológicas más sencillas, métodos de ultrasonidos, que te permiten saber las propiedades, pero claro, no te permite optimizar el aserrado como permite este tipo de tecnología, ¿vale? Que al final te está extrayendo la zona que tiene más nudo para biomasa y el resto te dice exactamente cómo tienen que salir los paquetes de tablas de ese tronco, ¿vale? Como veis, identifica los nudos muertos, identifica la humedad de compresión, la longitud de la fibra, identifica todas las propiedades que tienen interés para valorizar y monetizar lo que se puede sacar de ese árbol, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? ¿Qué le saca? ¿Un 8% más? Un 8% es mucho dinero en una industria, mucho dinero, porque es un 8% cada vez que entra un tronco, ¿vale? Y si el tronco es de muy mala calidad es más de un 8% realmente, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que yo estoy evitando tener que hacer luego una clasificación de estas tablas, que es lo que se hace ahora. Hay un señor que dice muchos nudos, me da una palanca para allá, o la tengo que pasar por un escáner, pero aquí está optimizado lo que saco antes de clasificar, ¿vale? Luego ya está clasificado. Pues este tipo de tecnologías ya en la primera transformación ya se están utilizando, ¿vale? Otras tecnologías que en este caso estamos trabajando nosotros sería una clasificación, en este caso el roble, también se puede hacer en castaño, en el cual nosotros se puede clasificar el perfil organoléptico de una tabla que va a dar lugar a una duela para fabricar una barrica, ¿vale? Si yo clasifico las tablas por un contenido en fenoles bajo, pues a alguien que vaya a hacer una crianza de un vino blanco le puede interesar más que meter unas tablas que puede tener un contenido en tanino más alto o muy variable, ¿vale? Con lo cual yo puedo uniformizar un producto simplemente en primera transformación, introduciendo una tecnología, que en este caso es con NIR, en el cual pues yo le voy a dar unas barricas que va a tener una predicción de comportamiento
que no tendrías si no tuviera esa clasificación de producto. Esto es darle valor también al producto añadido final, ¿vale? O sea, al comportamiento del vino, o del whisky o de lo que se vaya a hacer. Vale, vamos a la segunda transformación. ¿Qué innovaciones hay? Digamos que esta primera parte, voy un poco más rápido para no alargarme, pues estaríamos hablando de desarrollo de productos laminados. Todos ves en las piscinas, todas las vigas que hay son de madera laminada. No hace falta desarrollar unas colas que se comporten bien en exterior, en interior, en condiciones húmedas. Todo esto lleva un mundo detrás de desarrollo de adhesivos. Desarrollo de perfilería con el que se construyen las ventanas, las puertas, los muros cortinas, perfilerías más eficientes energéticamente. Nosotros hacemos muchas cosas en este sentido, tanto al que desarrolla la perfilería como al que desarrolla el producto final, ¿vale? Que tiene unas mejores prestaciones para una casa pasiva o para un comportamiento para zonas más frías, porque la va a exportar fuera de España, por ejemplo, ¿vale? Más cosas que se hacen en segunda transformación. Sobre todo mejorar funcionalidades en temas de comportamiento a fuego y a durabilidad. En este caso se puede hacer integración para mejorar ambas cosas, tanto comportamiento respecto al fuego como comportamiento respecto a hongos, por ejemplo. Esto hay muchísimo interés por parte de la industria, lógicamente. Mejora de propiedades superficiales, estas, por ejemplo, pues respecto a agentes manchantes, respecto a rayado, respecto a condiciones de uso, mejoras de funcionalidad del producto. En cuanto mayor funcionalidad, mayor precio tienen en el mercado. Al final nosotros, en la zona en la que estamos, no podemos ir a trabajar en volumen, tenemos que trabajar con productos de alta calidad. Si hacemos unos pavimentos de roble de formatos excepcionales y que resisten excepcionalmente y tienen muchas funcionalidades, pues se venden muy caros, ¿no? Entre 80 y 200 dólares el metro cuadrado. Entonces aquí interesa apoyar a empresas que dan mucho valor añadido dentro de un esquema clásico de negocio, luego veremos otros, con ese tipo de enfoques, ¿vale? Cuantas mejores funcionalidades, más facilidad de venta tiene en un nicho de mercado que no va a ir a precio solo, que es lo que nos interesa en el mundo en el que nos movemos nosotros, que es un mundo de pequeño volumen de fabricación, empresas medianas, pequeñas, micropymes. No podemos ir al volumen, ¿vale? Tenemos que ir a calidad. Cuanto más calidad tenga el producto, más facilidad hay para colocarlo. Nosotros estamos trabajando para empresas de 8 trabajadores, 10 que están exportando a Centroamérica, a Norteamérica, es algo increíble. Y fabrican, son muy poca gente, pero hacen productos excepcionales. El producto excepcional lo colocas fuera. Bueno, vamos a condiciones ya un poco más particulares, acabando con esta parte, lo que sería ingeniería del producto, ¿vale? Todo lo que es madera laminada ha abierto un mundo de posibilidades en la construcción y el CLT también, ¿vale? Entonces, por una parte, las vigas laminadas, que este sería un ejemplo también para sacar pecho, porque es una empresa asturiana que es la mejor empresa de España en construcción de grandes estructuras de madera. Está, si vais alguna vez a Málaga a acercaros a verlo, que es una pasarela de 270 metros, es la más larga de Europa en este momento. Es un punto de atracción turístico ahora mismo, hasta el punto que hay algunos días que tienen que cerrarlo para que no entre tanta gente, ¿vale? Que está en la desembocadura del Guadalhorce y está hecho por una empresa asturiana, ¿no? Al final, pues manejando el diseño con todo lo que son el tema de vigas estructurales, pues al final se pueden hacer ese tipo de cosas. Se llama Media Madera de Ingenieros, os animo a entrar en la página porque tiene obras maravillosas. Esta tenía animada, pero yo veo que no. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de madera CLT antes de colarla, ¿vale? Como veis tiene tablas cruzadas, eso le confiere una resistencia especialmente importante al producto que se saca cuando tú pegas todas estas tablas, ¿vale? Una contra otra. Aquí tenéis la única construcción que tenemos en Asturias hecha en CLT, que está en Muros de Nalón. Nosotros colaboramos ahí modestamente en las prescripciones técnicas para hacer el proyecto. Y aquí a la izquierda tenéis un boceto de un proyecto de una subsidiaria de Google que va a hacer un barrio entero de madera en Toronto, Canadá. Pero para que veáis que no es ciencia ficción, os voy a poner un poco qué significa construir, ¿vale? Este edificio que os he puesto antes tiene 3 plantas, de viviendas unifamiliares de Muros de Nalón. ¿Qué significa construir con CLT? Al final, construir con CLT es que tú tienes una construcción industrializada, que es por lo que suspira la construcción tradicional, por tener una construcción industrializada. Lo haces todo en la fábrica, lo haces todo en el taller.
Y luego tú vas y montas, es como un mecano, Entonces puedes hacer en una semana, en 2 semanas, bueno, esto no, evidentemente, que tiene casi 100 metros de altura, pero puedes hacer en muy poco tiempo un edificio unifamiliar, en una semana tranquilamente, pues tiene un edificio, un chalet, porque tienes todo hecho desde el taller, ¿vale? Te viene todo, no necesitas un carpintero que te trabaje la madera en la obra, no, tú vienes con tu plano, viene todo con un control numérico y vas montando el mecano, y esto que estáis viendo es un edificio entero de madera, entero que ya existe, se inauguró el año pasado, hace 2 años, está en Noruega, y que mide 85 metros, ¿vale? Mide 85 metros, entero de madera, ¿vale? Los pilares, la estructura, todo de madera, ¿vale? Todo de madera. Los países nórdicos, sobre todo Canadá, Finlandia, Noruega, Canadá principalmente, están apostando muchísimo, tienen mucha gente trabajando en esto y están haciendo cantidad de edificios grandes, públicos, promotores privados que ya están entrando a hacer este tipo de cosas, y hay muchos ejemplos, Más ejemplos de ingeniería de producto. Esto que estáis viendo ahí es una torre eólica de madera. ¿Qué ocurre? Que ahora los aerogeneradores cada vez tienen más potencia, con lo cual las torres eólicas cada vez tienen que tener más diámetro y ya están en el límite de lo que se puede meter en un camión para atar por carretera. Entonces esta gente, pues no sé si están un poco locos o no, pero se han decidido hacer unos prototipos de turbinas de aerogeneradores eólicos montados sobre una torre eólica de madera, que se puede hacer del formato suficiente, también está hecho con madera contralaminada, y que resiste perfectamente en las condiciones que necesita para poder poner un aerogenerador, ¿vale? Aquí hay una empresa que ha hecho pinitos también, en Galicia. Vale, pues digamos que sería un enfoque clásico, ¿vale? Ahora vamos a ir rápido a la segunda parte, ¿vale? Nuevas cadenas de valor, ¿vale? Hemos hablado de la industria clásica de materiales genéticos, primera transformación, segunda transformación, valorización de un producto, eso hemos visto así muy rápido, y en ingeniería de producto, y ahora vamos a ir un poco a lo que serían nuevos modelos de negocio, ¿vale? Nuevos modelos de negocio en el cual hay, otra vez más, los países nórdicos y Canadá nos llevan muchísimos años de ventaja, y digamos que estos modelos de negocio que se llaman biorefinería empezaron con un concepto muy... bueno, pues hay gente que, digamos, que tuvo mucha perspectiva de futuro, sobre todo algunas multinacionales de pasta de celulosa, que dijeron, bueno, yo si hago pasta de celulosa, ahí a la izquierda verde, yo meto una materia prima para sacar celulosa, pero si antes le saco otras cosas, y con lo que queda hago celulosa, y ese es un poco el principio de la biorefinería, ¿vale? Yo cojo y resulta que se pueden hacer plásticos, obtenidos a partir de microcelulosas, se pueden obtener productos químicos, se puede obtener vanillina, por ejemplo, que se utiliza en alimentación muchísimo, se pueden obtener un montón de productos. Entonces hay un grupo de empresas, hay varias empresas grandes que han desarrollado mucha tecnología, han invertido muchos millones de euros para sus modelos de negocio, en el que yo meto madera triturada de abedul o de lo que sea para hacer pasta de celulosa, pero primero aguas arriba, yo me saco valor añadido y luego pierdo algo de volumen, pero es que hago otras cosas que tienen mucho valor en el mercado, ¿vale? Ese es el principio un poco de la biorefinería. Claro, esto ha ido evolucionando. Aquí tenéis un ejemplo que va a ser una realidad en breve en España, ¿vale? A partir de esta biorefinería se pueden obtener viscosas. Es un tejido que es un tejido no tejido, obtenido a partir de material vegetal, en este caso sería de eucalipto, ¿vale? Y aquí tenéis 2 proyectos que se van a poner en marcha, uno en Asturias y otro de una empresa asturiana, que es Asturiana Nacional, que es ENCE, que va a invertir casi 500 millones de euros para crear 1000 puestos de trabajo para hacer viscosa, ¿vale? Y otra que se va a poner, pues, no se sabe muy bien, entre Santiago y La Coruña, del grupo Altri. Esto, bueno, no se ve bien, pero bueno, está aquí, es que no sé, que me quedo cortado aquí. Ahora mismo el mercado de tejido a nivel mundial ya pasa del 10% de origen viscosa, con certificación FSC. Y la idea es que a futuro la mayor parte de la ropa que llevemos
sea hecha a partir de biomasa forestal. Bueno, ya en el mercado mundial hay más de un 10% ahora mismo, y con certificación FSC. Por lo tanto, esto va a ser una realidad. Pues vamos a tener 2 fábricas aquí en un par de años montadas para esto. Vale, otros conceptos que os voy a poner de cosas que se están haciendo aquí. Al final, este concepto de biorefinería pues, se puede ampliar bastante, ¿vale? Porque, como os decía, empezó dentro del mundo de la pasta de celulosa, pero conceptualmente significa que yo tengo una biomasa forestal y le puedo extraer un valor añadido. A lo mejor yo lo que hago es, imaginaros, pues pellet, trituro para hacer pellet, o trituro para quemar en una central térmica. Pero si antes de triturar le saco algo que vale, pues es el mismo concepto, ¿vale?, que el de la fábrica de pasta de celulosa. Vale. Dentro de este concepto, al final, generalmente, cuando no utilizas la biomasa para pasta de celulosa, se utiliza para un uso térmico o un uso eléctrico, ¿vale? Pero dentro de ese enfoque de uso eléctrico o de uso térmico, yo puedo ir aguas arriba, igual que en el negocio de la pasta de celulosa, y generar tecnologías para sacarle valor añadido. Voy a poner 3 ejemplos. Bueno, esto es un tema que daría para muchísimas horas. Hay mucha tecnología desarrollada, ¿vale?, en el cual, a partir de una biomasa lignocelulósica, no tiene por qué ser solo forestal, ¿vale?, yo puedo hacer extracciones hidrotermales y extraer productos hidrosolubles que tengan interés químico, farmacéutico, cosmético, alimentario. Puedo hacer conversiones hidrotermales, o puedo hacer conversiones termoquímicas, que básicamente significa aplicar unas condiciones de oxígeno-temperatura para hacer una combustión de la madera, ¿vale? En función de si yo le aplico una baja temperatura, estaría hablando de una pirólisis a baja temperatura, por lo cual tendría mucho carbón vegetal, poco extracto líquido, digamos, biooil y poco gas. Si le hago una pirólisis a media temperatura, tendría más biooil, más gas y menos carbón vegetal, menos char. Y si lo hago ya en unas condiciones especiales, estaríamos hablando de gasificación, ¿no? Ya estaría convirtiendo la astilla en gas, que lo quemo para hacer electricidad o para hacer lo que estime oportuno. Dentro de estas líneas hay un mundo de posibilidades, ¿vale?, que cada tecnología pues, está adecuada para el producto que se quiere sacar, ¿no?, de esa biomasa. Yo os pongo un ejemplo en el que estamos trabajando nosotros. A partir de residuos de castaño se pueden extraer 2 gamas de productos, serían taninos solubles, taninos hidrosolubles, taninos condensados. Los hidrosolubles tienen este campo de interés, se pueden utilizar para hacer adhesivos, para tonelería, para vender un vino con aroma de crianza sin ser crianza, por ejemplo, ¿vale?, para curtido de pieles como antioxidantes, en alimentación animal o en agricultura como bioestimulantes, ¿vale? Esta es una realidad de mercado, que no estamos inventando nada, pero sí que hay que desarrollar la tecnología para aplicarla aquí, porque no puedes ir a ninguna feria a comprarla. Este tipo de tecnologías no se venden habitualmente, ¿vale?, porque las tiene muy poca gente y no las vende. Otro caso que se está trabajando aquí en Asturias, nosotros colaboramos pero no lo hacemos nosotros, es trabajar con aplicaciones de biochar, ¿vale? El biochar, es que he visto que no sale la animación, ¿vale?, entonces lo voy a quitar. ¿Qué es lo que se puede hacer con biochar? ¿Vale? Pues con biochar se puede hacer todo eso que veis ahí, ¿vale? Aquí hay gente que está trabajando en aplicaciones agronómicas, que no parece ser muy viable económicamente, pero hay gente que está trabajando en carbón activado para depuradoras, por ejemplo. Es decir, utilizo biomasa para hacer un biochar que luego utilizo en plantas de depuración para eliminar cierto tipo de compuestos o metales pesados. Hay gente que está trabajando también para hacer grafeno. La parte farmacéutica no se está haciendo nada aquí, y de biocomposites tampoco. Vemos que son todas las posibles aplicaciones de biochar, ¿vale? Luego, al final, yo de una biomasa puedo tener gas, biooil y char, que puedo después activar o modificar para cualquiera de estas aplicaciones que tenéis aquí, ¿vale? Incluyendo los créditos de carbono, ¿vale? Otra tecnología interesante, en este caso ya sería gasificación. Bueno, estas son 2 multinacionales que tienen puesto a punto la posibilidad de producir gas para automoción, incluso modificar motores convencionales para que puedan trabajar con ese tipo de combustibles a partir de biomasa de eucalipto o incluso mezclado con otro tipo de residuos disponible, ¿ya?
esta tecnología que está validada en Estados Unidos, que se va a validar aquí en Europa, probablemente esperemos que en Asturias, ¿no? Otro nuevo uso muy moderno ahora mismo es el de los sumideros de carbono, ¿vale? Entonces hablar de los créditos de carbono, al final es un nuevo modelo de negocio, no sé hasta qué punto es hay un bluff y no sé hasta qué punto, pero bueno, ahora mismo pues la realidad es que en algunos proyectos pues vale más el carbono que la propia madera del árbol, ¿vale? Otra cosa es que sea una burbuja, pero bueno, en cualquier caso la realidad es que esto es una necesidad. Nosotros aquí, de las tipologías de proyectos de absorción, pues hemos trabajado con el Principado, lo tenéis en un decreto que se ha puesto en marcha recientemente con plantaciones piloto públicas y privadas en los cuales se han inscrito en un registro autonómico proyectos de absorción de carbono, introduciendo una calculadora propia autonómica, que es la única que existe en España, para poder ajustar los ritmos de crecimiento de los árboles a la fijación de carbono real que tienen nuestros árboles, no a la que Madrid dice que tiene, que es una media estatal y penaliza mucho a nuestras especies forestales, principalmente pino, pináster, castaño sobre todo y eucalipto. Y bueno, está ahí disponible si tenéis interés en ver este tipo de cosas. Como digo, hay muchísimo interés, las grandes empresas, Repsol, Iberdrola, todas están invirtiendo en fondos de inversión centroeuropeos que vienen aquí a déjame plantar, que me quedo con el CO2. Muchos fondos de inversión, no os hacéis ni idea. Están visitando todas las comunidades autónomas pidiendo superficie para plantar, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas en innovación social en los cuales al final, sobre todo en producciones de ciertos productos que pueden estar muy asociados al rural, este es un ejemplo que no es nuestro, pero es un ejemplo interesante, que se intenta valorizar el aspecto cultural, el aspecto rural, beneficios auxiliares, intentar generar la parte de turismo y introducir aspectos comerciales esto es en lo que sería sirope de arce. Aquí mueve, yo he estado aquí en Granada, mueve cantidad de negocio esto de una forma importante. Nosotros no explotamos muy bien este tipo de innovación, que no deja de ser una innovación también, ¿no? De cómo asociar el uso de un recurso a un tema turístico, tema cultural, introduciendo a los agentes que están en el medio. La verdad es que lo hacen bien y genera una actividad económica importante, por lo menos yo en la zona en la que estuve en Quebec es interesante. Bueno, ya para acabar, que es muy breve, la parte 3 es pues la revolución de la tecnología, ¿vale? La tecnología 4.0, los sensores, la digitalización. Europa va a invertir miles de millones de euros en digitalizar las empresas, en que nos digitalicemos nosotros, que nos hagamos todo nosotros, nuestros trámites los hacemos todos nosotros, ya no vamos al banco, lo hacemos todos nosotros. Hay un montón de tecnologías y un montón de sectores, digamos, que están definidos por Europa, que los tenéis ahí: energías, agricultura de precisión, o lo que sería lo mismo, forestación de precisión, movilidad, transporte, edificios inteligentes, espacios abiertos con datos, muy interesante, y Big Data, ¿vale? Entonces, los sectores agrarios y forestal, que va un poco por detrás del agrario, pues están llegando un poco más tarde a todo este tipo de cosas, pero lógicamente están llegando, ¿no? Más en los países más avanzados. Esto va a suponer un cambio importante, ¿no? Aquí tenéis ahora mismo pues, lo que sería datos abiertos espaciales que se pueden consultar, ¿vale? Que está en esta página del Ministerio, que está renovada, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de España, donde tenéis todo lo que está disponible, digamos, para consultar a nivel estatal, autonómico, local. Y estos datos, en función de que vayan mejorando la calidad de los datos, pues al final pues permitirán generar muchos modelos de negocio, mucha actividad económica en torno a esos datos, ¿vale? Estos, por ejemplo, unos datos que vamos a publicar enseguida, muy rápido ya, que va a publicar el Principado en esta Infraestructura de Datos Espaciales, en los cuales va a haber una cartografía de modelos de combustible de mucho detalle, en el cual uno va a poder descargarse los metadatos y va a poder ver, esto es el concejo de Ibias, las especies que hay, el volumen de matorral, el volumen que hay de cada especie, para hacer pues, temas de prevención de incendios, temas de extinción de incendios, y esta cartografía digamos, va a estar disponible en un Open Data, ¿vale? Nosotros no tenemos datos de muy buena calidad, pero en otros países, bueno, tenéis un poco las agrupaciones que hay ahora mismo en esa cartografía que va a estar disponible, ¿vale?
Nosotros no tenemos datos de muy buena calidad, pero por ejemplo Finlandia es una auténtica maravilla. Tienen, pues para que se hagáis una idea, esto es un pantallazo de una zona de Finlandia, las zonas donde se recomienda la época del año en la que se debe de aprovechar la madera, en función del impacto que hacen las máquinas sobre el suelo. O sea, esto, bueno. Pero es que también puedes ver las zonas de afección de daños, las zonas donde ha habido problemas de caza, las zonas donde hay riesgo de ataques por sequía, las zonas donde hay riesgos con ataques de problemas bióticos. Hay una cartografía alucinante, gratuita. En Canadá igual, ¿vale? Nosotros todavía no estamos ahí, pero se está avanzando hacia eso, ¿vale? Entonces se está desarrollando mucha tecnología para que todos estos datos abiertos permitan a la gente pues, tomar decisiones, planificación, tanto desde el punto de vista de protección civil como de que gestiona espacios forestales, ¿no? Aquí tenéis lo mismo, esto es de Canadá, de una zona de Nueva Escocia, con una información de detalle de las especies que hay y dónde están, identificadas vía satélite. Nosotros no tenemos eso, tenemos un mapa forestal que te dice, ¿hay pinos? Pues sí, igual hay pinos, pero igual hay otra cosa, porque se hace con ortofotos. Entonces, tenemos datos de mala calidad, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos desarrollado algoritmos que identifican grupos de especies, de forma automática, ¿vale? Podemos saber si son pinos y qué tipos de pinos, no qué tipos de eucaliptos, pero se va avanzando mucho en el desarrollo de algoritmos con los cuales se va a poder saber con mucha precisión dónde están las especies y qué superficie ocupan. Esto, como os digo, ya es una realidad, esto es un pantallazo que cogí hace unos días, ¿vale? ¿Cómo se va a poder hacer todo esto a mayores? Utilizando los sensores, tecnología. Se ha abaratado muchísimo la tecnología. Antes, pues, conseguir un sensor para una humedad en suelo era muy costoso, ahora se pueden desarrollar sensores que valen céntimos, que se conectan a la nube por céntimos. Entonces, al final, tú puedes tener una cantidad ingente de información para desarrollar modelos, tomar decisiones con un coste mínimo, ¿no? Y eso permite desarrollar cosas que antes no se podían desarrollar, ¿no? Ahí tenéis una curva un poco de lo que es el desarrollo de tecnología, ¿no? Ahora ha salido un dron, por ejemplo, con inteligencia artificial, que tú lo pones dentro de una masa de boscosa y él te define el perímetro y vuela, y toma los datos, y sabe dónde hay un árbol, y lo esquiva. Son cosas que eran impensables, por lo menos para mí, hace 5 años, ¿no? Y es que hay cámaras que te sacan la temperatura de un árbol con una precisión de 0,02 grados. O sea, estamos hablando de una tecnología que se ha abaratado muchísimo y que se va a abaratar mucho más, ¿no? ¿Qué va a permitir esa tecnología? Pues esa tecnología está permitiendo, aquí tenéis, bueno, eso que salió ahí un pantallazo, es una estación IoT que tenemos instaladas varias por Asturias, en el cual cada 15 minutos estamos recibiendo crecimiento dendrométrico de los árboles, temperatura de la humedad del suelo a distintas profundidades, temperatura del árbol, temperatura de la hoja, humedad de la hoja, temperatura del aire, humedad del aire, lluvia que cae, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada 15 minutos, porque está configurado así, ¿vale? Entonces, al final, se van a poder hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. Con sensores, aquí os voy a, pues nosotros trabajamos con drones de hasta 25 kilos, con cámaras de distinto tipo, ¿vale? Que hay una conferencia específica sobre ese tema. Bueno, nada, os voy a poner un dron americano que, a ver, nosotros aquí tenemos un problema legal, no se puede volar por encima de 120 metros en Europa, ¿vale? Por temas de seguridad aérea, porque los aviones vuelan de 150 metros para arriba. No hay una normativa que permita confluencia de espacio aéreo. Entonces, estás un poco limitado a la superficie que puedes volar. Nosotros tenemos drones que puedes volar 600 hectáreas en un día, otros puedes volar 70, 80, depende de los kilos que pesen los drones, ¿no? Pero esta plataforma, que no sale aquí el link, vuela aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados cada vuelo, en una hora. Porque vola a 200 metros, 500 metros, se puede configurar. En Oceanía no hay este tipo de problemas, en Estados Unidos tampoco, en Sudamérica tampoco. Esto permite recoger datos de altísima calidad para el desarrollo de herramientas de planificación a un coste mínimo, ¿vale? Porque estamos hablando de que puedes volar 1000 kilómetros cuadrados en una hora. Vale, y luego estaría ya para acabar el tema de los sensores implementados en lo que sería toda la maquinaria que hemos puesto al principio, pues lo que sería el tema del IoT, la toma de decisiones logísticas de movimientos de transporte,
desarrollo de plataformas interactivas aplicando tecnologías que se utilizan en la industria del automóvil, por ejemplo, Just in Time, el de la fábrica sabe lo que tiene que pedir, dónde lo tiene que pedir y a quién se lo tiene que pedir y qué tipo de madera quiere que se le lleve a la fábrica. Esto ya se está haciendo, por ejemplo, en Canadá en tiempo real. Hay espacios colaborativos en el cual las empresas comparten los datos para poder saber qué tipo de máquina es la más viable, la menos costosa, la que optimiza costes, para llevar al aprovechamiento A, al B o al C. ¿Vale? Y además, ese tipo de herramientas permite saber cómo afecta a los costes de extracción en función de la superficie que hago de explotación. Y si le hago un agregado más, ¿cómo varía mi coste? Esto se está utilizando, se llama FP Interface. Es real, ¿no? Es real. O sea, alguien dice, tengo que hacer un aprovechamiento aquí, mi coste por tonelada es tanto, pero si le meto este agregado es tanto menos. ¿Vale? Y tengo mi simulador que está validado y además sé que funciona. ¿Vale? Este tipo de cosas, pues lógicamente todas las máquinas están conectadas con fábrica y se han generado los modelos matemáticos que permiten tomar todo este tipo de decisiones. Bueno, pues nada, os lo cuento. Hay varios proyectos. Uno, por ejemplo, se llama, que también sabéis que se está haciendo, transporte sin conductor, ¿no? En el cual ya hay unos prototipos en el cual en una caravana de camiones el primer camión va con un conductor experto y todos los demás son plataformas que no llevan conductor y que van siguiendo al camión que lleva el transporte. Esto básicamente es derivado de que, igual que pasa aquí, que no hay transportistas, no hay gente en el medio y lo que está buscando es una solución que abarate costes, en el cual lo que se establecen son caravanas de transporte de madera, en el cual solo hay un conductor que va al principio y lo demás son todo cadenas de plataformas que no llevan conductor, que llevan sus sensores LIDAR, láser, para saber dónde va el camión y por dónde tiene que ir, ¿no? Otras de las cosas que se está haciendo es integrando fuentes de datos de satélite con datos LIDAR y datos multiespectrales para tomar datos en tiempo real y poder saber qué volumen de madera y qué calidad de madera hay en cada zona, de forma que se establecen los sistemas logísticos en cada zona, se establecen las vías de saca que causan el menor impacto ambiental posible al monte en función de la modelización que se hace de por dónde se tienen que abrir esas pistas, porque ya se ha trabajado para ello. Se establece las condiciones en las cuales se minimizan los riesgos de erosión por lluvias una vez que se establecen todos los sistemas de vías de saca. Todo esto se está haciendo, son tomas de decisiones que ya toman programas. Igual el maderista cuando va sabe dónde tiene que trazar la pista porque ya se lo está diciendo el programa. Bueno, es un vídeo, no sé si esto se lo vais a colgar después o no, pero bueno, es una pena que no se vea, ¿vale? Eran 2 minutos. Y nada más, no tengo nada más. Lo siento por las interrupciones. ¿Cualquier pregunta? Estoy a vuestra disposición. ¿Alguna cuestión que queráis hacerle a Juan? No, solamente cuánto tiempo se espera que lleguen todos estos avances de Canadá y esto a España. Pues a ver, el problema que hay muchas veces con muchas de estas tecnologías, generalmente el que hace maquinaria forestal, tiene un software que está protegido, no dejan que entres. Entonces, ya hay empresas que están intentando pues, establecer algún tipo de, digamos, acuerdos colaborativos para que te dejen entrar al software de la máquina. Ahora las máquinas, de hecho hay fabricantes de maquinaria, como os decía antes, que nosotros hemos hablado con ellos, es una pena que no exploten ese potencial. Hay máquinas que cuando coges el árbol, automáticamente ya te está diciendo el volumen de ese árbol que vas a cortar. Y eso queda almacenado en un ordenador, se manda a un terminal, y ese terminal te conecta con fábrica y sabe exactamente el número de árboles, el número de troncos y el volumen exacto, que hay gente que no lo sabe. Entonces tienen las máquinas trabajando, creo que hay como para 2 camiones. No, esto ya no funciona así. Entonces, y eso requiere que los fabricantes de maquinaria colaboren entre sí para poner esos datos a disposición de todo este tipo de plataformas vía web que permiten pues, explotar esas posibilidades. Aquí hay pequeñas iniciativas. Al final, fabricantes grandes de maquinaria y pues, esos grandes multinacionales que están ya, pues, en Canadá están colaborando entre ellas. Entiendo que una vez que eso ya no sea así tan cerrado como ahora, porque ahora
Si tú hablas con un fabricante de maquinaria, por ejemplo, americano, que hay aquí varias máquinas, no te deja acceder a las tripas de software de la máquina. Entonces, primero habría que vencer esas reticencias. Pues la tecnología existe. Ya en logística de transporte, pues la paquetería que nos recibimos en casa, pues cuando alguien compra Amazon, está todo automatizado, todo. Sabes dónde está el paquete, el tracking, sabes si está en la furgoneta, si salió de la furgoneta, si está en el ascensor, lo sabes todo. Entonces, toda esa tecnología es aplicable a este mundo, necesita de la cooperación de los fabricantes de maquinaria y lo que más importante, de un cambio de mentalidad del empresario, digamos, nacional, que no es muy proclive a las innovaciones generalmente. Pero bueno, eso también está cambiando. Aquí hay gente que está desarrollando cosas muy interesantes. Hay fabricantes de maquinaria de ingeniería civil, por ejemplo, que están haciendo incluso sus propios simuladores para entrenar a la gente que compra sus máquinas, ¿no? A los maquinistas de esas máquinas. Es de ingeniería civil, no es de maquinaria forestal. Entonces, bueno, al final tú no le puedes poner puertas al campo. Evidentemente tardará un poquito más en llegar. Si las empresas no colaboran, tardará más. Nosotros hemos hecho algunas cosas, pues algunas empresas te ponen un sistema independiente que no necesita los datos de la propia máquina, ¿no? Los captura en un sistema anejo al dispositivo que lleva la máquina. Entonces, tanto en cuanto se venzan esas reticencias y la gente se anime, pues entiendo que no tiene por qué pasar mucho tiempo. Sí. Una pregunta, aquí en Asturias, en estos momentos, ¿cuál es la especie forestal más productiva? Es decir, la que animaría más a implantar. A ver, ahora mismo, a día de hoy, el eucalipto, pero por los turnos de corta, porque al final, claro, en sitios buenos, sabes que en 12, 13, 14 años tienes un volumen de madera importante. Lo que ocurre es que sí que es verdad que, por ejemplo, el castaño, hay otro tipo de especies que no crecen con la misma velocidad, pero que son especies que gestionadas adecuadamente, bueno, los números no salen tan mal, sobre todo cuando se gestiona con material mejorado y te vas a turnos de corta de 30, 32, 34, te vas a 45, 50 años y con un volumen que si está gestionada, claro, si no, no, pues no sé, yo te puedo decir que en Francia se está pagando a borde de carretera y se agrupan los propietarios para vender y poner precio de ellos 200, 250 euros tonelada, ¿no? A borde de carretera, ¿no? Aquí se paga infinitamente menos. Claro, si es un material que tiene un valor añadido, pues al final pensar, yo aquí siempre le digo lo mismo a la gente que tiene, dice, claro, es que total, ¿para qué voy a invertir si no me lo va a pagar nadie, ¿no? Lo que vale. Pero yo que voy bastante a Francia, conozco bastante gente, lo que está claro que en el norte de Francia, que es donde está la mejor madera de castaño del mundo ahora mismo en cuanto a formato grande, no tiene industria transformadora, se va casi toda Italia y España, y la pagan a ese precio. Entonces quiere decir que al final, si yo lo voy a comprar a 1500 kilómetros de aquí, pues es evidente que eso tiene un valor, ¿no? Que el eucalipto no lo tiene. Claro, si yo puedo venderlo 3 veces más que lo que vale el eucalipto, vale, lo voy a tardar 3 veces más en cortar, ¿no? Pero cuando hablamos de materia prima de alta calidad, pues ahí los precios se equiparan más. Ahora, si tengo algo que no gestiono, pues evidentemente comparado con el eucalipto no hay nada, no nos vamos a engañar. De hecho, la gente por eso quiere poner eucalipto, ¿no? Porque lo pongo y me olvido. Vale. Claro, yo no voy a encargar de gestionar, no me voy a preocupar, lo pongo. Y es un error porque al final los eucaliptales lo pongo y me olvido la primera corta, pero después hay que quitar los brotes, hay que gestionar. Es verdad que el eucalipto, como se ha agradecido, pues bueno, produce menos, pero lo vuelvo a cortar, ¿no? Y la tercera vez produce menos, pero lo vuelvo a cortar. Entonces, a la gente le da un poco igual. No hay una cultura economicista, es más bien un complemento de rentas, que tú lo sabes bien. Al final, la gente, yo tengo aquí, pues esto para el hijo, para el nieto, para comprar un coche, para que me voy a arreglar la casa. Pues este tipo no lo ve como un modelo de negocio. Es decir, yo tengo esta superficie, tengo estas plantaciones y la rentabilidad tiene que ser esta. Y para que sea esta voy a invertir, no sé, lo que sea, 300 euros hectárea. No, yo no invierto nada, lo que me den el maderista. Entonces no es un concepto profesional de la gestión, ¿vale? Que pueda haber, no sé, pues en algunas zonas de Navarra, en algunas zonas del País Vasco, que al final la gente hace sus números y dice, bueno, yo invierto esto, pero sé que después, en vez de venderlo a 50, lo voy a vender a 100, lo voy a vender a 90, o entre 90 y 120, depende de cómo esté el mercado.
Eso aquí, pues hay excepciones, evidentemente, pero no es lo habitual, ¿vale? Entonces, la rentabilidad de las especies habría que valorarlas en su contexto de óptima gestión, no de a cuánto se paga, dónde. Pues aquí el castaño se paga mal, evidentemente, pero se paga 5 veces mejor a 1500 kilómetros de aquí, por algo será, porque viene aquí a transformarse, y aquí no lo hay, porque me consta que están muy preocupados para que es un momento floreciente de la madera, hay gente que está trabajando a 3 turnos, 2 turnos, cuando nunca trabajaron a turnos, como si fuera la siderurgia, y no hay materia prima de calidad. Al final, si la tienes aquí, pues no la vas a pagar más cara, no tienes necesidad de ir a la Picardí o a la Normandía a comprarla, al final no tiene ningún sentido. Entonces la rentabilidad, valorando una adecuada gestión, pues el problema es quién la hace, claro, en el territorio no hay gente, pero bueno, cada vez hay más gente interesada en asumir esa gestión, ¿no? Modelos de colaboración público-privada en el cual pues la gente que está en el territorio y tiene capacidad de gestionar, sí puede gestionar siendo copartícipe de los beneficios. Son modelos que aquí tampoco se han explotado y explorado mucho, que en otros sitios ya se están utilizando. Quería preguntarte, evidentemente, en una situación de crisis demográfica que hay en el medio rural y ante falta de iniciativa de las personas que puedan quedar por edad para poder acometer una gestión de los cultivos que puedan llevar a esos precios que estás comentando, y no ir por la línea cómoda, digamos, del cultivo del eucalipto, diferentes cordas y demás. Las empresas que demandan esa madera de calidad, estoy pensando también en el caso de la manzana y de la transformación, ¿no están interesadas esas empresas transformadoras en poder invertir ese proceso y tratar de hacer el ciclo completo? Es decir, sí, y habiendo una enorme cantidad de superficie pública en Asturias, no recuerdo exactamente cuántas hectáreas hay, poder llegar a esos acuerdos público-privados para poder tener toda la cadena controlada. Aquí ahora hay una realidad que nuestra legislación no lo permite. Habría que cambiar la ley de montes que permita establecer una serie de decretos que aquí no, en otros sitios se está moviendo, aquí hay interés en hacerlo, me consta que se está estudiando, pero no se puede hacer. Lógicamente, el propietario industrial que apuesta por esto, nosotros trabajamos con la principal empresa del mundo que hay aquí en Castaño, todo lo tiene gestionado, todo, con estos modelos de gestión intensiva, y no tiene más porque no puede. Al final aquí hay un minifundio. Si hubiera posibilidad, que ahí se está también en hacer unos proyectos pilotos de concentración parcelaria de castaño, que ya hay 2 posibles, pues que hay 2 procesos de concentración parcelaria obligando a una gestión después del proceso de concentración parcelaria, pues también habría oportunidad para que estas empresas inviertan más, que hay interés en invertir, y no estamos hablando de 5.000 metros, de 8.000 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, estamos hablando de especies más grandes, y hay muchísimo interés, y hay empresas gallegas comprando castaño, pero claro, la superficie muy pequeña. Entonces, y lo público, mientras no cambie la normativa para que se pueda hacer explotación público-privada, no puedes entrar en una gestión que se la dejes a una empresa. La puede haber una subasta de madera, pero que lógicamente a la empresa no le interesa, le interesaría pudiendo entrar a gestionar llevando una parte de los beneficios. Entonces, mientras esos modelos de colaboración público-privada no se pueden hacer legalmente, pues al final la gente va comprando lo que puede, y entiendo que si se ponen en marcha estos procesos de concentración que se han parado por la COVID-19, se van a hacer en las cuencas, se va a hacer uno y se va a hacer otro en Tineo, y entiendo que si son exitosos sería muy interesante que se hicieran proyectos de concentración de 200 hectáreas, 150 hectáreas, crear núcleos ahí de alta productividad con una gestión lógicamente sostenible, y ahí hay interés privado, seguro. ¿Y conoces proyectos que se estén desarrollando de innovación social ligados al monte, a los bosques en Asturias? No, aquí no hay. Mira, hay un proyecto interesante,
hay un proyecto interesante. Bueno, yo no hablé aquí de otros aprovechamientos porque no hay mucho tiempo, pero bueno, digamos que se pueden extraer, aparte de setas, que los conocéis todos, se pueden extraer resinas de los pinos. Nosotros trabajamos en estación de resina pura, alternativa a los sistemas clásicos. Tenemos ahí varios proyectos en Galicia y en Asturias, y esa resina pura tiene un interés de establecer este tipo de innovación social. Pues aquí no hay tradición, pero bueno, sí lo estamos haciendo en Segovia, en Coca, en algunas zonas de Orense y del sur de Lugo, y ahí ligar ese tipo de actividades multifuncionales a la defensa del monte, defensa contra incendios, actividades turísticas, bueno, ligar eso al turismo rural. Hay varias iniciativas muy chulas, un par de ellas. Y hay otra en Asturias, de un par de chicos que han puesto en marcha un proyecto para extraer savia de abedul. La savia de abedul aquí nunca se ha explotado hasta ahora, pero en los países nórdicos es un sibaritismo como otro cualquiera. Se extrae la savia de abedul y se establecen, bueno, hay varias líneas de negocio para hacer bebidas isotónicas, por ejemplo, también para temas de cosmética. Centro Europa también, hay, bueno, los países bálticos sobre todo, ¿vale? Y Centro Europa, y aquí han puesto un proyecto de marcha de innovación social y están extrayendo savia de abedul de Montevega. Yo me acuerdo Yo también. ¿Lo probaste? Sí. Entonces, bueno, son proyectos pequeños. Nosotros hemos apoyado también a un par de chavales que han puesto ahora una SL. Son pequeñas cosas, ¿no? Pero así, digamos, algo que sea escalable, reproducible, tampoco hay gran cosa, no hay mucha. Hay más cosas fuera. ¿Una cosa más? Muy bien. Bueno, Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Por esta exposición tan clara, brillante, y sobre todo esclarecedora de las posibilidades inmensas que hay en este sector forestal. Wow, y se escogió lo más relevante, pero es un mundo increíble. Sí, hay gente que piensa que esto es cortar la madera y sacar unas tablas. No, eso era antes. Es evidente que eso era antes. Eso era antes. Muy bien. Venga, muchísimas gracias.